La semilla que da buen fruto seguirá día tras día, llevando la palabra que cambia el corazón. La semilla que da buen fruto hoy nos trae el tema de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1. Dice Pablo, apóstol, que apóstol significa enviado, y dice que no es de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por el Padre que lo resucitó de los muertos. Qué importante que es esto, que no sea un ministerio hecho por hombres, que no seas asignado a dedo por interés personal de alguna persona, sino que sea Dios a título personal el que te asigna el ministerio que has de elaborar. Y cuando lo hagas, hazlo por Él y para Él, como se hizo todo desde el principio. Y sigue diciendo en la parte final que Jesucristo, por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Recordemos que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que ninguno tenía acceso al reino de Dios. Todos estamos destituidos de llegar al reino de Dios, como dice la carta a los Romanos capítulo 3, versículo 23. Y el apóstol Pablo reconocía que él estaba muerto, porque si nos acordamos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, entonces no era Pablo, era todavía Saulo de Tarso, empezó a perseguir a la iglesia, le pidió a los principales de las sinagogas para que le dieran permiso para poder ir hasta Damasco, a ir a buscar a los seguidores del camino, a los seguidores de Cristo. Y ahí en el camino a Damasco fue cuando Saulo, el que luego fue Pablo, el apóstol de los gentiles, tuvo un encuentro con el Señor y pasó de muerte a vida, porque él era un perseguidor del camino y acabó siendo un seguidor del camino, acabó predicando el Evangelio, las nuevas de paz, las buenas noticias. Amén. Esta epístola Pablo la escribió entre el año 48 y 50 en relación a los Gálatas del sur y entre el 50 y el 56 después de Cristo en relación a los Gálatas del norte. Entonces aquí Pablo, cuando viene a Galacia, ya había estado anteriormente, y cuando escribe esta carta, en el versículo 6 del capítulo 1, se sorprende grandemente de que os hayáis alejado del que os ha llamado por la gracia de Jesucristo para seguir otro evangelio diferente, dice. Se alejaron rápidamente. Versículo 7 dice, no es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, versículo 8, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Amén. Entonces, si alguno predica un evangelio diferente al evangelio que habéis recibido, no lo aceptéis. Cuando alguien, un pastor, un evangelista, yo, cualquier persona que les hable algo
Contrástenlo siempre con la Biblia, que sea correspondiente a la palabra de Dios. Y si tergiversa las palabras escritas por Dios, las palabras dadas por el Espíritu Santo a los hombres, deséchenlas, porque para ustedes y para mí todo lo que no representa a Dios es malo. Sin embargo, si escudriñan la Biblia y ven que esas palabras que les están hablando son palabras que están reflejadas en la Biblia, en la palabra de Dios, acéptenlas, recíbenlas, las guardan y las ponen por práctica, porque entonces sí vale la pena. Amén. Hechos de los Apóstoles, carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 6. Dice Pablo: pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Mira que Pablo dice aquí algo muy importante para ti y para mí, que si tú en otro tiempo tenías un título, eres algo, no te las creas ni tanto, porque eso a Dios no le importa. A Dios le da igual todos los títulos que el hombre dé. Para Dios, todas las personas son iguales. Él no hace acepción de personas. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 37, lo dice bien claro el Señor, que todo el que viene a mí de corazón, yo no lo echo fuera. Y a Pablo tampoco le impresiona la reputación de ninguna persona, porque esos conocimientos que ellos tienen, nada nuevo le enseñaron a él, le comunicaron nada nuevo. El único que le enseñó algo nuevo a Pablo fue nuestro Señor Jesucristo en el camino a Damasco, cuando tuvo un encuentro personal con él en Hechos 9, que fue cuando se cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Mira que ya le pregunta quién eres, Señor, ya lo reconocía como lo que es. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes hacer. El Señor fue el que lo iluminó, el que le dijo lo que tenía que hacer a Pablo, no los hombres, porque en caso de hombres, Pablo era un prominente maestro de la ley, porque fue discípulo de otro gran maestro de la ley como Gamaliel, y Pablo tenía muchos títulos y ninguno prácticamente en forma física se le podía casi igualar a todos los títulos y todos los cargos que Pablo tenía. Y en el mismo capítulo 2 de la carta a los Gálatas, Pablo reprende a Pedro, porque Pedro comía con los gentiles. Y dice el versículo 12 que cuando llegaron algunos de los que estaban con Jacobo, Pablo se retraía y se apartaba
porque los tenía miedo a los de la circuncisión. Amén. Entonces, por eso Pablo reprendió a Pedro, porque en este caso el apóstol Pedro estaba siendo un hipócrita. O sea, cuando estaba solo comía con los gentiles, pero cuando venían los judíos, los de la circuncisión, se apartaba de ellos porque en teoría no podía juntarse con los gentiles. Esto quiere que el Señor que veamos aquí también tú y yo, que no debemos ser personas de doble ánimo y tenemos que tener nuestra identidad clara. Y como hemos visto hace un momento en Gálatas 2, versículo 6, que Dios no hace acepción de personas, entonces para Dios es tan importante un gentil como un judío, y por eso mismo el Señor formó a Pablo como apóstol de los gentiles. Amén. Amados todos, en el nombre del Señor, esta fue la reflexión para el día de hoy. Recuerda que como siempre la realizó José Morata y mi número de WhatsApp es el 316-676-6163 con el más 57 si te comunicas desde el exterior de Colombia. Y te quiero pedir que por favor compartas esta reflexión con todos tus contactos y les hagas ver lo que el Señor nos está enseñando por medio de la carta a los Gálatas. Amén. Dios te bendiga grandemente y ahora te quiero dejar con esta preciosa alabanza. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía.